Hola, muy buenos días a todas y todos. La Universidad de Jalapa les agradece a todos su puntual asistencia. Asimismo, les brinda la más cordial bienvenida al webinar titulado El justo equilibrio entre derechos humanos, que imparte el día de hoy el doctor Eduardo Andrade Sánchez, de quien antes me permitiré leer una síntesis de su amplia trayectoria académica y profesional. Él es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Tiene una amplia trayectoria como político y jurista. Ha sido en varias ocasiones diputado federal y senador. Actualmente es catedrático de la maestría en Política y Gestión Pública y en la maestría en Derecho Electoral de la Universidad de Jalapa. Sin más por el momento, le cedo el uso de la voz al doctor Eduardo Andrade Sánchez. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Saúl, muchas gracias, muy amable, espero que me escuchen bien. Efectivamente, está abierto el micrófono, porque luego a veces empieza uno a hablar y resulta que el micrófono queda cerrado, pero veo que ya está llegando bien la señal. Saúl, muchas gracias, muy amable por su presentación. Es un gusto estar aquí nuevamente en la Universidad de Jalapa para platicar con quienes siguen esta transmisión acerca de lo que he denominado el justo equilibrio de los derechos humanos, que me parece un tema central, particularmente para quienes se interesan, como efectivamente lo están haciendo quienes nos ven y nos escuchan, en los derechos humanos, en la posibilidad de prepararse mejor mediante una maestría en derechos humanos y amparo. Y este es un tema central en la actualidad, que requiere buscar en quienes se forman en estas materias una mejor dimensión de los equilibrios que se exigen o deben existir en la aplicación, defensa, promoción de los derechos humanos. Y aquí parto de la base de que quienes se preparan en estos asuntos en el futuro tendrán que incidir en la búsqueda de estos equilibrios, tomando en cuenta las palabras que veíamos al inicio de la presentación y que impulsa la Universidad de Jalapa: innovar, dicen, evolucionar, trascender. Y necesitamos innovar, necesitamos evolucionar y trascender a las etapas subsecuentes de la promoción, la defensa, la protección de los derechos humanos, con un criterio que parta de definir muy bien lo que los derechos humanos son, separarlo de lo que debe ser, que por supuesto tiene un cierto grado de unidad, pero lo que debe ser en un ámbito filosófico, moral, ideológico, no siempre es exactamente lo que debe ser desde el punto de vista jurídico. Y la mejor defensa de los derechos humanos pasa por la defensa del derecho como ordenamiento para la vida de la colectividad. Ha ocurrido, y de esta premisa parto, ha ocurrido lo que yo denomino un sobredimensionamiento de la aplicación de los derechos humanos, que puede llegar a impactar en la propia promoción y protección de dichos derechos. Por eso, con los cuidados suficientes y siempre partiendo también de otra premisa, la defensa de los derechos humanos es fundamental en un orden jurídico y en un Estado de derecho, pero también es fundamental que el Estado siga siendo un Estado de derecho, un Estado que aplique el derecho, no que se oriente solo por una modalidad que muchas veces va hacia la concepción más individualista y pone en riesgo el carácter esencial que tiene el derecho para la vida de una comunidad, para la paz, para la convivencia. El otro día comentaba yo con alguien que tanto que elevamos, porque tenemos razón de hacerlo, el apotegma de Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho humano es la paz. Si pensamos en que esa frase exige
algo muy importante en el derecho, que es respetar el derecho. Es el respeto, creo que corrijo, tanto escucho que creo que dije mal la frase, la corrijo. Es el respeto al derecho ajeno es la paz. Vean cómo es tanta la influencia de nuestra materia que en ocasiones puede influir en la terminología de una manera equívoca. Y así suele pasar también en otros aspectos del tema que les voy a tratar. El respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, la primera misión que debemos tener los seres humanos, y ahí sí desde el punto de vista ético, filosófico, es el respeto a los demás. Pone en primer plano una obligación de respetar, de atender aquello que el prójimo requiere para que nosotros mismos no seamos objeto de una agresión o de una afectación de nuestros derechos. De modo que esa ajenidad, esa alienación, lo que es ajeno, lo que corresponde a otros, es lo que debe impulsar la primera fase del cumplimiento del derecho, respetar a los demás, y eso implica el respeto de sus derechos. Por supuesto, simultáneamente, la exigencia, la demanda de que nuestro derecho también sea respetado. Pero por ahí empieza el equilibrio. No podemos solamente exigir individualmente el respeto de nuestro derecho, la exigencia frente a la autoridad, que siempre será importante en una protección jurídica, pero simultáneamente y quizá en un primer plano debería estar ese respeto hacia los demás que permite la convivencia pacífica, ordenada, tranquila en una sociedad. Y esto significa que necesitamos replantear desde su origen cómo vamos a lograr la mejor defensa y protección de los derechos humanos, pero de los derechos humanos de todos. ¿Por qué motivo? Porque si pensamos, y en esto, en las obras que he escrito al respecto y en los cursos, insisto mucho en que no nos dejemos solo llevar por una especie de romanticismo justificado al fin, de idealismo justificado al fin, para lograr el mejor mundo de defensa de los derechos humanos, sin ver simultáneamente qué es el derecho, particularmente quien va a tomar una maestría en estas materias. El derecho tiende fundamentalmente como ordenamiento objetivo a lograr esa función de convivencia ordenada y pacífica. Y cuando revisamos los temas de los derechos humanos, ¿cuáles serían los dos primeros, quizá más importantes, desde la antigüedad inclusive, aunque no se planteara como una doctrina de derechos humanos, pero ya en la Roma clásica existía una función dedicada a la protección de la libertad, claro, de los ciudadanos, porque ellos aceptaban la esclavitud, pero existía el interdicto de Homero libero exhibendo, que era lo que luego fue el habeas corpus, la posibilidad de saber el destino de una persona que eventualmente hubiera sido detenida por la autoridad. La libertad, en consecuencia, es quizá, por supuesto, está la vida en un primer plano, pero ¿por qué en la historia la libertad y la igualdad tuvieron tanta importancia? Porque significaba una lucha de la clase emergente, la clase burguesa del siglo XVII y el XVIII, frente a los privilegios de la nobleza o del clero, y se trataba de que hubiera igualdad y que a todos se les diera libertad de poder ejercer la profesión que quisieran, de poder moverse por distintos lugares. De ahí vienen estas dos fuentes iniciales de los que fueron los derechos humanos de primera generación. Pero si analizamos con cuidado, la libertad como facultad humana puede no tener límite ninguno. Todo lo que esté dentro de nuestras capacidades
tenemos la posibilidad de hacerlo libremente. Esa libertad abarca hasta la posibilidad de incurrir en una afectación de lo ajeno de otra persona, en su propiedad, en su vida, en su integridad física. Cuando el derecho surge, aparece principalmente como un instrumento limitante de la libertad, de que no todo mundo puede hacer lo que quiera, de que hay límites que significan el respeto a la vida, a la libertad de otras personas, a su integridad, etc. De modo que las normas jurídicas objetivas que rigen nuestra vida, la rigen para establecer un cierto límite a esa facultad que sin límite nos permitiría hacer lo que quisiéramos. Es entonces la norma jurídica un instrumento para limitar las libertades, para limitarlas en función de los derechos de los demás y de la colectividad. Y esa limitación, y ahí es donde entra la teoría fundamental de los derechos humanos, no debe ser excesiva, no debe ahogar a la individualidad, no debe ser un motivo de afectación. Permítanme, es que parece que está entrando una llamada, ya la corté. Es que como se cruzan los dispositivos, pero ya está cortada, espero que no haya insistencia. Decíamos que la afectación, la limitación normal que la norma jurídica nos impone, no debe ir más allá de ciertos límites en el proceso. Ay, estos medios, concédanme 30 segundos para decirle a quien intenta llamarme que no puedo tomar la llamada porque estoy ocupado. Y esto Suele pasar, estimado doctor, no se preocupe. ¿Ya qué? Perdón. Suele Sí, pasar, ahora doctor, no se preocupe. sí, Qué hombre, bueno qué bueno que sí podemos salir a través de Facebook y no como ayer. claro. Déjenme decirle. Ya continúo, ¿eh? Y luego hay una insistencia a veces. Otra vez, bueno. Bien, doctor, si le parece, mandamos a un De video inicio. por parte No, de no, producción. ya le mandé que no puedo contestar, pero es que insistía y entonces se Sí. cruza. Ahora sí, a ver, ya puedo continuar. Bien. Adelante, doctor. Lo que pasa es que tampoco lo puedo apagar totalmente porque puede haber alguna solicitud de mi jefe y ahí sí, se llama, o mi jefa, que es la secretaria de Educación Pública. Entonces, bueno, continuamos con estas limitantes. La tecnología también se vuelve una limitante al derecho a la educación en algunos casos. En fin, lo importante en la corriente de los derechos humanos es que esa función limitativa de la libertad humana que el derecho ejerce no sea excesiva, no vaya más allá de los límites racionales y de las necesidades colectivas, para que esa libertad que tiene que contenerse por la norma jurídica solo lo haga en función de la colectividad, de aquello que sirve a la colectividad. Pues yo creo que no sé si apagar esto, perdonen, es que yo no sé si se vuelve a meter cuando aparece, a mí me aparece en la pantalla que está entrando una llamada, no sé si aparece ahí, ya le mandé un mensaje a quien tanto insiste. Insiste y me interrumpe, pero bueno, paciencia para estos casos. Entonces, la limitación debe estar en razón de las necesidades colectivas. De ahí esta idea de equilibrio. Tiene que haber un esquema en el cual la libertad de todos y todos los derechos que ello conlleva, el de la igualdad, que también, vista filosóficamente, no es natural. Es más, ningún derecho es natural. De ahí que, con todo el respeto a las corrientes justnaturalistas, que lo que plantean son aspiraciones válidas, lógicas, importantes, intentos de mejorar la vida en la colectividad también,
a través del reconocimiento de los derechos de las personas. Pero todo el derecho es una construcción cultural, y de esa construcción cultural viene la limitación a las libertades, como ya explicaba, y también la proclamación de la igualdad, que efectivamente no somos iguales, no nacemos iguales. Lo natural es la diferencia, al extremo de que, por ejemplo, en las propias visiones teológicas, lo repetía constantemente el Papa Juan Pablo, decía que el ser humano es único e irrepetible. De modo que no nacemos iguales, nacemos del mismo modo, y hasta eso hay también modos diferentes de nacer, pero nacemos con ciertas características que ocurren en un ambiente de la naturaleza fáctica. Pero desde ese momento somos distintos de muchos modos, en capacidades, en físico, en presencia, en habilidades. Y lo que quiere el derecho es que esa desigualdad se iguale ante la ley, e incluso en algunos casos la ley ayude a equilibrar a quienes nacen o son socialmente distintos, y que esa diferencia los coloca en un plano de disminución de sus capacidades generales en la sociedad, por marginación, por pobreza, por lo que ustedes quieran, y que sea el derecho el que permita igualar a las personas para que todas tengamos las mismas oportunidades y el mismo grado de participación social, o por lo menos el poder aspirar a tenerlo sin una limitante, ya sea impuesta por el derecho o impuesta por la sociedad o incluso por la naturaleza. El derecho es entonces un igualador. La igualdad no proviene como un derecho inicial, sino el derecho objetivo ya creado como producto cultural hace que se busque como una finalidad esa igualdad, y como una finalidad buena y justa para el individuo y para la sociedad. De modo que con estas previsiones en mente, tenemos que pensar que el equilibrio es el punto necesario en la defensa de los derechos humanos, y no inclinar la balanza solo a lo meramente individual, porque lo individual debe ceder ante la necesidad social, si no, no existiría el derecho, como lo venimos afirmando. Y les pongo algunos ejemplos, porque ustedes llegarán en algún momento a la aplicación del derecho en esta materia, o en el amparo, que es un método de defensa de los derechos humanos, y según el ámbito en el que participen podrán usar uno u otro criterio, pero siempre pensando en que el derecho debe conseguir ese justo medio, el derecho objetivo, en cuanto a la defensa individual de los derechos humanos, y también los derechos colectivos, los derechos económicos, sociales y culturales que se defienden en razón de las necesidades de la comunidad y no solamente de una persona. El derecho de los derechos humanos debe, pues, tener en cuenta estas consideraciones. Y otra muy importante que se ha perdido en medio de una corriente que crece en un sentido positivo para fines que están al alcance o que busca lograr una determinada parte de la sociedad, pero que tienen que encontrar un balance con el resto de los derechos. Un primer elemento vital para el conocimiento de los derechos humanos y de su teoría es que estos se esgrimen frente al Estado. No todo derecho subjetivo, no todo derecho que tenemos es un derecho humano en el sentido de la doctrina de los derechos humanos. Por supuesto que en términos genéricos es un derecho humano, pues yo sostengo que solo los humanos tenemos derechos. No entraré al tema de los derechos animales, que es otra cuestión filosófica, que por definición, siendo el derecho un instrumento cultural creado por los seres humanos para los seres humanos, regula la vida nuestra, la conducta nuestra, no regula la vida de un animal no humano, que está correcto llamarlo así, pero sí puede regular nuestra vida respecto de los animales, pero es el derecho de los seres humanos el que priva.
Pero no todo derecho de los seres humanos. Ya hemos establecido que todos, en todo caso, todos los derechos corresponden a los seres humanos, pero no todos son derechos humanos en el sentido de la doctrina de los derechos humanos. Esta, desde su primera generación, en el siglo XVII incluso, antes de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, ya desde el Bill of Rights inglés, ya se defendían algunos, en 1679, pero estos derechos nacen como una pretensión de defensa frente al Estado, es decir, a la autoridad. Hoy en día, quizá resulte mejor todavía llamarles derechos frente al poder, porque hay poderes fácticos que no son del Estado, pero que ejercen los particulares. Y vaya si los ejercen, el poder, por ejemplo, de los dueños de las redes sociales en el mundo. Y hay otros poderes, de hecho, poderes fácticos, frente a los cuales también pueden oponerse los derechos humanos, que pueden ser de las personas en lo individual, como los de primera generación, o los derechos de segunda generación, derechos de carácter económico, social, cultural, y otros hasta de tercera generación que tienen que ver con la pertenencia a toda la comunidad del mundo, sin distinciones de nacionalidad o de culturas. Bien, esos derechos, pues, son derechos que se ejercen frente al poder. Nosotros podemos tener un derecho subjetivo a cobrar una deuda, pero no tenemos el derecho humano de cobrarle a nuestro deudor. Tenemos un derecho subjetivo que podemos hacer valer frente al Estado. Y ahí sí, como derecho humano, tenemos el derecho al acceso a la justicia para que si no nos pagan, podamos cobrar. Y esto puede afectar incluso el derecho de propiedad, que no es propiamente un derecho natural, ni siquiera un derecho humano en una extensión absoluta, porque está limitado por los derechos de la colectividad, y así lo dice nuestra Constitución. Pero la propiedad que pueda tener una persona sobre sus bienes, sobre su cuenta bancaria, sí puede verse afectada si la autoridad del Estado decreta un embargo para que cumpla con su obligación de pagar una deuda. Y no está afectando un derecho humano, porque lo que busca esa norma es que se cumplan las normas objetivas del derecho. Existen actualmente muchos ejemplos, solo tomaré unos cuantos, pero todo eso tiene que revisarse en un largo proceso de replanteamientos de los temas de derechos humanos. Les pongo ejemplos recientes. En una resolución de la Suprema Corte de Justicia respecto a la maternidad subrogada, a lo que se ha llamado también el alquiler de vientres, que es una expresión que no debemos usar, pero que es ilustrativa de la denominada maternidad subrogada. Se planteó ante la Corte si debía tener conocimiento o no, el marido de la mujer que subrogara su maternidad, es decir, que llevara en su vientre al producto concebido por otra mujer. Y la Corte determinó en una defensa del derecho humano de la mujer que subrogó su maternidad, es decir, que asumió la función subrogada de la maternidad de llevar en su vientre al producto, no tenía por qué poner en conocimiento del esposo esta función que estaba realizando, porque correspondía a su plena individualidad el determinar por su voluntad si efectuaba o no este proceso de maternidad. Suena bien en principio, es decir, la individualidad de la mujer que está desarrollando la gestación por encargo no tendría, si vemos solo la parte estrictamente individual, por qué dar conocimiento al esposo, y así lo determinó la Corte. Pero perdió de vista, por ejemplo, el derecho de la mujer, de la otra mujer, que va a ser la madre de ese producto que por encargo está gestándose en otro vientre. Ese derecho de la mujer que encargó la maternidad
puede verse afectado si el esposo de quien está gestando no conoce la existencia de esa gestación y en un momento dado incluso pretende ejercer un derecho a su paternidad bajo otra norma jurídica que establece que los hijos nacidos en matrimonio se presume que el padre es el esposo. Esa presunción legal a favor de ese esposo que está en la ley podría darle un derecho de reclamar la paternidad que en realidad no es de él, pero él puede alegar que no conoce el motivo de ese embarazo. De manera que no es solo el derecho de una parte el que hay que ver cuando se analizan los derechos humanos, sino también los de la otra parte. Y esa otra parte quiere que la justicia y la ley se apliquen de modo que no le afecte y a toda la colectividad le interesa que así sea. Por eso mi recomendación, y yo lo he hecho como magistrado, cuando fui magistrado, es siempre ver las dos partes y el derecho colectivo, no solo aquello que beneficia el individualismo en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. Otro ejemplo. La Suprema Corte estableció que el uso lúdico, es decir, el uso recreativo de la marihuana, está protegido por el libre desarrollo de la personalidad e incluso que deberían los legisladores legislar en el sentido de eliminar a la marihuana como una sustancia nociva o ilícita para favorecer ese consumo. Si no, no quiere decir favorecer en el sentido de promoverlo, pero para hacer posible ese consumo lúdico que corresponde en todo caso a la libre decisión de la persona por el llamado libre desarrollo de la personalidad. Pero uno se pregunta, ¿realmente la regulación de las sustancias que pueden ser tóxicas, estupefacientes, distintas clasificaciones que existen y que afectan la salud, corresponde exclusivamente decidir al individuo, a la persona en lo individual, acerca de eso o no? ¿O es la colectividad la que en su defensa, también de derechos de todos, está facultada por decisión soberana, que es lo que establece nuestra propia Constitución, a decidir cuáles pueden ser esas sustancias con distintos motivos y diferentes razones que pueden abarcar la utilidad social que pueda tener alguna sustancia o el peligro que puede producir, pero esa decisión debería tener también un equilibrio entre aquello que la persona en lo individual puede resolver, aunque aparentemente sea solo en su posible perjuicio el empleo de una sustancia, porque eso puede tener un impacto sobre la seguridad general, sobre la salud, sobre la demanda de sitios para la atención de enfermedades, padecimientos derivados del uso de este tipo de sustancias. Y luego se pregunta uno también cómo para otras, por ejemplo la cocaína, no hubo una decisión de la misma naturaleza. Quiere decir que la propia corte, los propios juzgadores, estiman que corresponde al legislador que representa a una colectividad sobre un tema si debe o no prohibirse una sustancia y que eso no depende de la propia decisión libre o del desarrollo personal de cada quien, porque si así fuera, entonces se tendría que privar totalmente al poder público de la capacidad de regular el consumo de ciertas sustancias. Y otro más reciente que está dando lugar a muchas manifestaciones en un sentido y en otro. La Corte determinó recientemente que la penalización del aborto es inconstitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que el pretender imponer una pena de cárcel,
pudiera ser también multa, pero lo que más ha motivado estas decisiones ha sido la intención de penalizar o la acción de penalizar a una mujer que aborta, y que esa decisión de penalizarla viola la Constitución, de manera que ningún juez podrá imponer una pena a quien haya incurrido en la interrupción del embarazo. Y esto, por un lado, hay ciertos sectores que piensan que corresponde a un derecho humano, se llega a plantear la idea del derecho a abortar, y ahí entran en juego dos pretensiones diferentes desde diversos ángulos. Uno, que puede ser el derecho de decisión de la mujer respecto a la continuación de un embarazo, que puede quedar inmerso constitucionalmente en la idea de que toda persona tiene el derecho de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos. Hasta ahí puede entenderse que se tome una decisión individual, pero hablar de un derecho como tal, oponible ante quién, oponible ante el Estado, porque no puede penalizar, en cierto sentido. Pero por otro lado, y esta ha sido una de las discusiones en cuanto a modificaciones que se han hecho en las constituciones locales, está también la protección de la vida del producto. Y esa protección que se ha dado en denominar derecho a la vida, que tiene también sus puntos que pudieran resultar vulnerables en cuanto al momento en que la vida humana empieza, que no hay una definición muy clara sobre eso, pero por lo menos desde el punto de vista filosófico uno tiene que aceptar que hay una necesidad de equilibrio, vuelvo al tema, entre quienes piensan en la defensa razonable, ética, moral, religiosa de la vida del producto y la defensa del derecho que puede tener la mujer a tomar una decisión que eventualmente afecta, sí, su desarrollo personal y que también podría en un momento dado poner en peligro su vida si recurre a un procedimiento clandestino. En ese equilibrio, en ese balance, el Estado puede tomar decisiones que impliquen la mayor protección posible de los dos extremos y tomar en consideración la dimensión colectiva que tiene que aplicar el derecho penal, porque el derecho penal es quizá, y sin el quizá, es el más severo, el más riguroso, el más limitante de la libertad, tanto que por vía del derecho penal se puede tener una persona en prisión. Y que ese instrumento del Estado, ahí sí en defensa de los derechos humanos, debe ser empleado solo como la última instancia para lograr las finalidades colectivas. Si se pone en la balanza esa función pública, comunitaria, colectiva, del derecho en defensa de la propia sociedad, el legislador tendría que preguntarse, y lo hace también el juzgador, ¿qué gana realmente la sociedad con privar de la libertad a una mujer que tiene a su favor cierto número de posibilidades también jurídicas para que no se le penalice? Y si la penalización va a causar más un daño social que verdaderamente una disminución de aquel fenómeno como es la interrupción voluntaria del embarazo, que puede atenderse por otras vías menos severas que el derecho penal, la educación sexual, la promoción de los cuidados anticonceptivos, etcétera. Eso pues, por eso mi insistencia en el tema del equilibrio. No se trata solo de ver uno de los derechos o de ver individualmente si se trata de la protección del derecho de la mujer solo o solo del derecho del producto o cuál es la utilidad colectiva que produce el empleo de un instrumento tan pesado
tan riguroso como es el derecho penal. Y a partir de ahí se pueden tomar decisiones justas, de un justo medio, que favorezca no solamente la estricta individualidad, sino las necesidades colectivas. Por eso es que se hace indispensable que los pensadores, los aplicadores del derecho tengan en cuenta que la función de las normas jurídicas tienen antes que nada un sentido social y colectivo, y que ese sentido social y colectivo debe detenerse hasta el punto en que sea indispensable para la vida en sociedad y no excederse en la afectación del derecho individual. Pero tampoco llevar el derecho individual a los extremos de que pueda pasar por encima de las necesidades colectivas o las decisiones que toman los órganos legislativos en defensa de la soberanía que ejercen y que tiende a la aplicación de reglas aceptables para toda la comunidad a la que representan. Muchas gracias por su atención. Es apenas un inicio de lo que tendría que ser la reflexión mucho más profunda. Ya les recomendaré, está en proceso mi libro de Derecho Constitucional y Teoría de la Constitución, que espero que pronto publique Tirán Leblanc, y ahí dedico un capítulo como de 70 páginas a desarrollar estos conceptos que aquí apenas he iniciado su esbozo. Pero espero que en la maestría, a lo mejor hasta me toca dar por ahí alguna de las cátedras, ahí pueda yo aumentar, extender las consideraciones sociales, filosóficas, ideológicas, morales, que están en torno al tema de los derechos humanos, un tema central actualmente en nuestro desarrollo jurídico nacional. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos mucho la distinguida participación del doctor Eduardo Andrade Sánchez. A nombre de la Dirección de Posgrados, lo felicitamos por tan brillante participación. La Universidad de Jalapa les agradece su asistencia. Les recordamos que iniciamos posgrados el día sábado 30 de octubre. Y bueno, reciban un fuerte abrazo. Saber para trascender.